Miércoles 28 de abril de 2021, soy Paloma Barreto y esto es JNE Noticias. Comenzamos con nuestros principales titulares. JNE promueve diálogo virtual de Agenda Joven para el Bicentenario. JNE reporta que 95% de candidatos al Congreso aseguran que usaron fondos propios para campaña electoral. Ministerio del Interior insta a autoridades a mantener el principio de neutralidad en segunda vuelta electoral. Desarrollamos nuestra información electoral. El Colegio Médico del Perú advirtió riesgos de aumento de casos de COVID-19 si durante la campaña por segunda vuelta electoral no se respetan los protocolos de bioseguridad. El gremio médico instó a los candidatos a la presidencia a tener responsabilidad y evitar las aglomeraciones. Tras las campañas electorales en el contexto de las elecciones generales, el Colegio Médico del Perú se pronunció e indicó que dichas aglomeraciones generarán en las próximas semanas el aumento de contagios y fallecidos por la COVID-19. El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, indicó específicamente que ya existe una norma para evitar aglomeraciones y las autoridades a nivel nacional deben hacer respetar dicha norma sanitaria en pro de garantizar la salud de los ciudadanos y evitar la propagación de la pandemia. Palacios consideró que ambos candidatos a la presidencia de la República deben buscar otros mecanismos para hacer proselitismo. Sostuvo que ellos tienen doble responsabilidad al convocar a sus simpatizantes en medio de la emergencia sanitaria que vive el país. Finalizó exhortando a ambos partidos políticos a respetar los protocolos sanitarios, entre los cuales está el distanciamiento social obligatorio. Y por su parte, Amnistía Internacional pide a Pedro Castillo y Keiko Fujimori garantizar el derecho a la salud de todas las personas. Les invoca también a asumir un compromiso con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Amnistía Internacional solicitó a Pedro Castillo y Keiko Fujimori, los dos candidatos que se disputan la presidencia del país, un compromiso de respeto y fortalecimiento de los derechos humanos. Amnistía recordó que en su informe anual ha registrado un retroceso en el ejercicio de los derechos humanos en Perú de manera paralela a la crisis sanitaria causada por la pandemia. Esto se ha visto reflejado en mayor medida en la falta de acceso a la salud, la intensificación de la violencia contra las mujeres, la discriminación y violencia contra personas LGTBIQ, las amenazas contra quienes defienden sus territorios y el medio ambiente, la represión policial y la xenofobia. Amnistía Internacional también demandó a los postulantes a la presidencia de la República garantizar el respeto a la libertad de expresión, el espacio para las organizaciones de la sociedad civil y la vinculación del Estado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Jurado Nacional de Elecciones presenta este viernes el diálogo virtual de Agenda Joven para el Bicentenario, un espacio que recogerá las voces de los jóvenes de todo el país para hacerlas llegar al próximo gobierno nacional. El JNE presentará a través de sus redes sociales el diálogo virtual Agenda Joven para el Bicentenario el próximo viernes 30 de abril a las 6 de la tarde. El objetivo es posicionar las demandas de las juventudes para hacerlas llegar a los candidatos al gobierno nacional y a los representantes del Congreso, además de promover el compromiso de los dos partidos en competencia en la segunda vuelta de las elecciones. Los temas a abordarse durante la agenda serán trabajo y empleo, salud mental, sexual integral, educación, seguridad y protección contra la violencia, corrupción, organización, participación social y política y cambio climático. Como se sabe, la pandemia de la COVID-19 puso en evidencia inequidades que se mantienen en nuestro país y que afectan las expectativas de desarrollo laboral, educativo y de salud del segmento joven de la población. Cabe señalar que para esta consulta virtual participaron más de 3.000 adolescentes y jóvenes de edades entre 15 y 29 años mediante un cuestionario de preguntas y talleres virtuales realizados en todas las regiones del país.
Y la Contraloría General de la República insta a la población a evidenciar el mal uso de los bienes del Estado durante la segunda vuelta electoral. En la siguiente nota conozca las 7 acciones que debemos denunciar. Ante el temor de un presunto mal uso de bienes públicos durante la segunda vuelta presidencial, la Contraloría recuerda a toda la población que de encontrar esta situación pueden reportarlo en la plataforma Tú tienes el control. Recalcó que pueden y deben alertar casos de presunto uso indebido de los recursos del Estado para fines electorales o proselitismo político en beneficio de algún candidato. Las 7 prohibiciones concernientes al uso de recursos públicos son: utilizar oficinas, bienes y recursos de propiedad del Estado para actividades políticas y difusión de propaganda electoral. Permitir que terceros utilicen oficinas, bienes y recursos públicos para hacer proselitismo o propaganda electoral. Usar recursos de la entidad pública para elaborar propaganda electoral. Distribuir con fines electorales material adquirido con recursos públicos, donaciones o fondos provenientes de la cooperación internacional. Disponer o utilizar dinero de caja chica, recursos directamente recaudados para financiar actividades con fines electorales. Disponer el uso de vehículos, máquinas, equipos u otros bienes de la entidad pública con fines electorales. Y por último, disponer que servidores públicos o terceros contratados por una entidad del Estado realicen proselitismo político. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores observaron nuevamente con preocupación las opiniones desde el exterior respecto a los comicios. Nuevamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó mediante su cuenta de Twitter su preocupación por las manifestaciones de personalidades extranjeras sobre el actual proceso electoral peruano, calificando las opiniones como una intromisión en los asuntos internos. Estas exhortaciones por parte de la Cancillería se dan a raíz de las últimas declaraciones de distintos mandatarios tras los resultados obtenidos en la primera vuelta electoral. En ese sentido, reiteran que este 6 de junio los ciudadanos deben acudir a las urnas y participar libre y soberanamente para elegir a la fórmula presidencial. Amigos, es momento de la primera entrevista del día. Vamos a hablar sobre la aprobación de la norma para garantizar el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones ante la ausencia de alguno de sus miembros. Hoy vamos a conversar con el doctor José Tello Alfaro, él es director ejecutivo de INICAM. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Ante todo, es un gusto estar con ustedes el día de hoy para discutir este tema tan interesante que sin duda va a terminar pues, con una sensación a veces de inseguridad jurídica que existe entre todos los operadores de la justicia electoral. Bien, doctor, por favor, coméntenos, ¿cómo garantiza o soluciona esta norma aprobada en el Congreso el funcionamiento del Pleno del máximo ente electoral de nuestro país? Lo que pasa es que se preveía, como lo señala la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, y en correlato evidentemente con la propia Carta Magna, recordemos la Constitución justamente habla sobre la estructura orgánica del Estado y particularmente lo que se denomina el sistema electoral, nombre que no está bien dado, lo hemos conversado en otras ocasiones, debería denominarse administración electoral. Esta administración electoral está compuesta por la OMPE, Jurado y RENIEC, y evidentemente tienen a través de las jefaturas de OMPE y de RENIEC los titulares de pliego y a través del Pleno, en el caso del Supremo órgano electoral que es el jurado, justamente un colegiado que se encarga de administrar justicia en nombre de la República en materia constitucional. Pero ¿qué ocurre? Si uno ve las normas de desarrollo constitucional, las leyes orgánicas, y en particular la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, advierte que una vez que son elegidos los miembros, sea por la Corte Suprema, sea por la Junta de Fiscales Supremos, sea por el Colegio de Abogados de Lima, o la Junta de Decanos de las Facultades de Derecho de Universidades Públicas, o la Junta de Decanos de las Universidades, las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas, siempre y cuando vemos que se da este proceso de elección, hay un titular y un suplente. El suplente se encarga de justamente asumir el cargo en caso de alguna causal de vacancia. Por ejemplo, Dios no lo quiera, la muerte de alguno de los miembros del Pleno. Entonces, el periodo por el cual este suplente está en actividad es el periodo
en el cual está el mandato dado, en este caso, por 4 años a quien resultó electo. O sea, van en el mismo periodo, inician y terminan tanto titular como suplente. Lo que se prevé con esta norma es que se garantice el funcionamiento cuando se da el hecho que termina el mandato, sea el suplente quien ocupa este espacio dentro del colegiado del Jurado Nacional de Elecciones hasta que se elige al titular que va justamente a tener ejercicio del cargo en los siguientes 4 años. Hay que tener en cuenta algo importante. Recientemente con el Colegio de Abogados de Lima se una situación en cierta manera complicada justo durante un proceso eleccionario, porque el doctor Chanamé Orbe dejó el cargo dentro del periodo que le correspondía y en este interín hemos tenido ausencia de un miembro, lo cual nos coloca al Jurado Nacional de Elecciones con 4 miembros y eso es algo complicado porque llegamos al límite del quórum que necesita para poder ejercer sus funciones jurisdiccionales y ha obligado a que el titular, en este caso del Pleno, que es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, vocal supremo de origen, sea quien tenga un voto tirimenti, cosa que, bueno, pues en muchos casos complica la labor jurisdiccional. Este proyecto de ley ya convertido en una norma, sin lugar a dudas, salvo una situación de esta naturaleza, y resulta importante porque, en buena cuenta, dentro de lo que es, por ejemplo, la Administración de Justicia Especializada, tenemos que ahora en el Jurado Nacional de Elecciones se está tomando un mecanismo, digamos, de cobertura de espacios ante situaciones de mandatos vencidos, algo que, por ejemplo, si miramos de costado, no ocurre con el Tribunal Constitucional, ni tampoco con figuras que no están en la Administración de Justicia, pero que también tienen una elección congresal, que son, por ejemplo, el defensor del pueblo, un caso típico. Recordemos que incluso han habido defensores del pueblo que han ejercido el cargo de manera interina, pero prácticamente por un periodo más extenso o igual de extenso que el del titular electo en el Congreso. Claro. Bien, doctor, en todo caso, no continuaría el miembro que ya ejerció funciones estos 4 años, sino que el suplente tendría que asumir esta función si todavía no se elige a su sucesor, ¿no? Ahora, en el caso de lo que está ocurriendo actualmente, y usted nos menciona del Colegio de Abogados de Lima, que todavía no elige su representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿esta norma da alguna alternativa de solución inmediata? No, porque eso depende de esta institución que es la que justamente elige a uno de los 5 miembros del Pleno. Es una institución que obviamente forma parte de la sociedad civil, es una institución gremial, tiene una autonomía, es un colegio profesional de alcance no nacional, y bueno, o sea, mientras soluciona sus problemas internos, con una norma de esta naturaleza se podría tener solucionado el impasse de tener al Pleno incompleto. Entonces, creo que resulta saludable en la medida en que se mantiene la componenda del jurado y no dependemos de factores externos al jurado, como el Colegio de Abogados de Lima en este caso. ¿Cómo se elegiría, doctora, al suplente? El suplente se elige en el momento en que es elegido el titular, solamente que entraría en ejercicio una vez que termine el mandato del titular si es que no ha sido reemplazado por el órgano eleccionario. Retomando el caso del Colegio de Abogados de Lima, se nombra titular y suplente, terminó el mandato, asume el suplente, en tanto, por ejemplo, en una situación atípica como la que se está produciendo ahora, el Colegio de Abogados de Lima en algún momento escoge al titular y suplente que va a seguir la línea, en este caso, como representación constitucional de este gremio en el componente o la componenda del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, en el marco de este debate en el Congreso, la legisladora Carolina Lizárraga sostuvo que la propuesta no iba a resolver este problema de manera inmediata y se preguntaba si era conveniente que ingrese un suplente que no tiene la experiencia que ya había adquirido el titular durante esos 4 años. ¿Qué opina usted al respecto? Es una posición respetable, pero definitivamente pues desde que una persona califica para ser miembro del Jurado Nacional de Elecciones, sea titular o suplente, ya está en condiciones de ejercer el cargo. Y hay que tener en cuenta de que el suplente, al igual que el titular, cumple los mismos requisitos. Así que en realidad creo que
podría asumir el cargo, por más que el expertise no sea pues muy profundo en materia electoral. Recordemos recientemente, por ejemplo, que el actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones llegó en el proceso, llegó ya iniciado el proceso electoral. Entonces, sí, o sea, habría que tener en consideración que esta situación, por ejemplo, es una situación que a veces se da y que finalmente hace que una persona que cumple con los requisitos y que esté en condiciones de ejercer el cargo lo ejerza a plenitud, como lo ha venido ejerciendo, por ejemplo, el actual titular. Bien, todavía no ha sido publicada la norma, ¿verdad, doctor? Bueno, está en proceso, ¿no? O sea, esperemos que todo esto arriba a buen puerto. ¿Cómo va la elección del miembro o el representante del Colegio de Abogados ante el JNE? Las informaciones o la información que circula en torno a esto no es muy exacta, así que sobre el particular preferiría no hacer mayor comentario. Bien, doctor, vamos a ver en todo caso qué es lo que ocurre. Mientras tanto, ¿cómo se está desarrollando las deliberaciones al interior del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, van avanzando con bastante dinamismo porque evidentemente vamos hacia el cierre de las elecciones que comprenden la elección general. Háblese de la presidencial, la congresal y la parlamentaria andina. Así que creo que es una etapa en la cual se tiene que jurisdiccionalizar el tema de los resultados con actas observadas que lleguen pues en última instancia al jurado, al Pleno Jurado Nacional de Elecciones. Entonces creo que la actividad procesal cesará en algunas semanas y definitivamente el Pleno, como lo viene haciendo desde 1931, nos asegurará nuevamente como garante de la democracia que vamos a tener una renovación de autoridades nacionales en los siguientes meses. Como corresponde. Listo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias, Paloma. Buen día. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Amigos, seguimos con la información electoral. La Central de Operaciones del Proceso Electoral en nuestra institución informó que estas elecciones generales contó con menos participación del electorado, llegando casi al 30% de ausentismo en las urnas. La Central de Operaciones del Proceso Electoral presentó el reporte de participación ciudadana y ausentismo tanto en el ámbito nacional como en el extranjero, desde las elecciones generales 2011 hasta las elecciones generales 2021, siendo estas últimas la que tuvo mayor ausentismo en las urnas. Como vemos en el gráfico, en las elecciones generales del 2011 existía una población electoral 19.949.915 ciudadanos, de los cuales participó el 83% y se registró un ausentismo del 16%. En la segunda vuelta de ese mismo año hubo menos participación, siendo de 82% y 17% de ausentismo. Más adelante, en el 2016, con una cantidad mayor de ciudadanos, llegando a 22.901.954 peruanos habilitados para sufragar, solo participaron el 81% de ellos y hubo 18% de ausentismo. Casi similar fueron los números en una segunda vuelta del mismo proceso electoral, ya que 80% de ciudadanos votaron y casi el 20% fueron ausentes. Finalmente, en estas elecciones generales 2021, con 25.051.403 electores hábiles, existió una participación ciudadana del 70% y casi el 30% no votaron el 11 de abril. Entonces, se evidencia en el gráfico el aumento de ausentismo en los comicios desde las elecciones del 2011 a la fecha. A nivel nacional, el departamento que contó con más participación y acudió a sufragar el 11 de abril fue Puno, con 81,91%, seguido de Arequipa con 78,77%. Y el ausentismo se reflejó más en los departamentos de Amazonas, con el 39,87% de electores no asistentes y Loreto con 39,03%.
Por otro lado, la participación de los peruanos residentes en el exterior se registra que la mayor participación se observa en la primera vuelta de las elecciones generales 2011 con más del 53% y la menor participación se observa 10 años después en la primera vuelta de estas elecciones generales 2021 con 22,70%. En estos comicios, la participación más activa de los peruanos en el extranjero se evidenció en Oceanía con el 33,65% de presencia y el continente con más ausentismo fue África, con el 90% de electores que no asistieron a las urnas. Finalmente, de los 997.033 electores habilitados en el extranjero, no sufragaron 139.092 peruanos, debido a distintas circunstancias, entre ellas la pandemia que azotó a nivel mundial. Por otro lado, Transparencia pidió a los partidos políticos que pasaron a la segunda vuelta electoral a publicar las modificaciones, si las hubiera, de sus propuestas de planes de gobierno. En el marco de la segunda vuelta electoral del 6 de junio, la Asociación Civil Transparencia hace un llamado a Perú Libre y Fuerza Popular para que publiquen de manera formal las variaciones que hayan sufrido sus planes de gobierno. Esto con el objetivo de que la población pueda ejercer su derecho de voto de manera informada. En este contexto, también señaló que es fundamental que ambas agrupaciones políticas cuenten con voceros preparados que puedan explicar cada uno de los detalles técnicos de los referidos ajustes. Transparencia indicó que la colaboración de los partidos políticos sobre este tema contribuirá a combatir las noticias falsas o fake news que abundan en el entorno digital y, por otro lado, alentará a una discusión ordenada en los debates propuestos por el Jurado Nacional de Elecciones. Es importante mencionar que el Supremo Ente Electoral ha planteado 4 debates para esta segunda vuelta, con la finalidad de que la población pueda escuchar a los candidatos exponer sus planes de gobierno, propuestas y promesas. Más del 95% de candidatos al Congreso de la República aseguran que usaron fondos propios para su campaña electoral. Así lo reveló la encuesta de candidaturas congresales 2021 elaborada por el Jurado Nacional de Elecciones. Según una encuesta realizada por el Jurado Nacional de Elecciones, más del 95% de postulantes al Congreso afirman haber financiado sus campañas con recursos propios y aportes de familiares y amistades. La investigación presentada en la publicación Perfil Electoral 10 del Ente Electoral revela asimismo que debido a la pandemia por la COVID-19, un 77% de las candidaturas apostaron por la publicidad en redes sociales, en comparación al 55% que usó la misma herramienta en los comicios 2020. Revela además que un 42% de candidatos optaron por la campaña puerta a puerta y otro 42% por la aparición en los medios de comunicación. También hubo un 30% que escogió la distribución de volantes y solo un 2% por los mítines. De otro lado, el 88% de los candidatos estuvo de acuerdo con la reforma para garantizar la participación de poblaciones indígenas en el Congreso, otro 62% con la renovación del Congreso por tercios, asimismo un 57% con el sistema bicameral y otro 57% con el financiamiento público directo para las campañas políticas. Y por su parte, el ministro del Interior, José Elice, insta a las autoridades a que mantengan el principio de neutralidad durante las elecciones presidenciales hasta que culmine la segunda vuelta electoral. Con la finalidad de fortalecer las disposiciones sobre la neutralidad y transparencia de los funcionarios y servidores públicos en las elecciones presidenciales, el ministro del Interior, José Elice, se reunió con más de 200 prefectos y subprefectos de todo el Perú. En la reunión, el ministro reconoció el esfuerzo de las autoridades, destacando su desempeño en los comicios del pasado 11 de abril, añadiendo que ese comportamiento debe repetirse durante esta segunda vuelta. Anunció también que el país vive un contexto político que requiere del principio de neutralidad por parte de las autoridades, garantizando que en el proceso electoral no se busque influir a la población.
Cabe mencionar que el pasado 5 de abril, el Ministerio del Interior emitió la aplicación del principio de neutralidad de las autoridades políticas y servidores civiles de la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter durante el proceso de elecciones generales. Amigos, vamos a hablar sobre el debate parlamentario del sistema bicameral en el Congreso de la República. Hoy nos encontramos con el constitucionalista, el doctor Carlos Jaico. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Un gusto estar en JN Noticias. Gracias por acompañarnos. Doctor, el pasado jueves 22, el Pleno del Congreso inició el debate sobre los proyectos de ley que proponen la reforma constitucional para restablecer la bicameralidad en el Parlamento. ¿De qué tratan? ¿De qué van estos proyectos de ley? Bien, lo que se quiere a través de la bicameralidad es precisamente regresar al sistema de antes del año 1992, ¿no? Antes de que hubiese pues esta ruptura del orden constitucional y en el cual todavía teníamos pues Cámara de Diputados y Senadores. Quiere decir que desde esa época hasta ahora no hemos tenido una bicameralidad, o sea, dos cámaras, una Cámara de Diputados y Senadores, con lo cual estos proyectos pues van en esa dirección y se están discutiendo actualmente en el Pleno del Congreso de la República. ¿Cómo estarían conformadas estas dos cámaras, doctor? Bien, lo que se quiere ahora con estas dos cámaras es que esta Cámara de Diputados tenga un número de 130 congresistas y la Cámara de Senadores tenga pues un número de 60 congresistas. Es en todo caso el dictamen que salió de la Comisión de Constitución y Reglamento ya el año pasado, que fue aprobada por esta comisión y en el cual pues se amplía el número de congresistas, ¿no? O parlamentarios, debido a que normalmente se quería, algunos proyectos planteaban, por ejemplo, de tener nada más 130 parlamentarios, haciendo que 100, por ejemplo, sean diputados y 30 senadores. Esta opción no tuvo un poco, digamos, acogida, debido a que ya el número de congresistas en el Perú es bastante reducido con respecto a la población total que tenemos en el Perú. Entonces, por eso es que digamos, avanzó la idea de tener 130 diputados y 60 senadores. Perfecto. ¿Cómo sería la elección de estos diputados y senadores? Normalmente lo que se quiere es una elección de diputados, como se hace actualmente, ¿no? Por regiones, y que los senadores correspondan también a lo que son pues estas circunscripciones regionales, pero más con una visión nacional. Dicho sea de paso, lo que se quiere aquí es lograr, por un lado, que los diputados tengan pues esa visión, digamos, regional, ¿no? Porque ellos representan a sus regiones, pero también que los senadores tengan esa visión no solamente regional, sino que también nacional. Y eso es importante remarcarlo, porque precisamente lo que se está optando ahora, como lo tienen ya diversos países en el mundo, la gran mayoría, digamos, es que pues esta Cámara de Senadores es la Cámara reflexiva, es la Cámara que tiene pues esa visión nacional e internacional que hace que las cosas se vean desde otra perspectiva y que precisamente se tomen las mejores decisiones. Quiero también precisar que este proyecto, este dictamen que salió de la Comisión de Constitución, lo que quiere es hacer una bicameralidad imperfecta. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que antes, por ejemplo, teníamos una bicameralidad perfecta y consistía en que la Cámara de Diputados tenía casi las mismas funciones que la Cámara de Senadores, lo cual pues llevaba prácticamente a que ambas, digamos, no avancen convenientemente. Ahora no. Ahora lo que se plantea es de que la Cámara de Diputados tenga diversas funciones y actividades, pero la Cámara de Senadores tenga otras funciones y sea pues esa Cámara que, por ejemplo, en el plano legislativo pueda revisar lo que la Cámara de Diputados está planteando como legislación. Esto, por ejemplo, es importante y lo vamos a ver porque es, digamos, una manera de evitar que muchas leyes o proyectos de leyes que salen del Congreso de la República, pues
no tengan el favor del Poder Ejecutivo o vayan a parar al Tribunal Constitucional. Incluso muchas veces se ha dicho que el Tribunal Constitucional estaría haciendo la función o sus veces de segunda cámara del Legislativo Nacional, ¿no? Bueno, usted ya lo ha mencionado, este sistema bicameral ya se ha tenido años anteriores en nuestro país. ¿Cómo ha funcionado y por qué tendríamos que volver a instalarlo si en su momento fue disuelto? Lo que se quiso en la época es unificar, esto el señor Fujimori lo hizo luego del autogolpe del año 92, es unificar y tener pues una sola cámara, ¿no? Nosotros teníamos dos cámaras, Cámara de Diputados y Senadores, la cual funcionaba relativamente bien, podemos decirlo. Sin embargo, creo yo que con el tiempo esta monocameralidad no ha funcionado convenientemente, debido a que dentro se han pues unido diversos tipos de, digamos, parlamentarismo. El Perú es un sistema semipresidencial y dentro de la Constitución hemos puesto elementos del sistema semipresidencial tanto como del sistema parlamentario, lo cual hace pues prácticamente que sea inestable en ciertos momentos. Y doy, por ejemplo, el artículo 113 de la Constitución, que conocemos mucho por los temas de vacancia. Y esto ha hecho pues de que siempre en las últimas, digamos, legislaturas que hemos tenido, se tome este tema de la vacancia por incapacidad moral permanente como una manera precisamente para un poquito vacar al presidente, y eso pues origina una cierta inestabilidad en nuestras instituciones. Creo yo que con una Cámara precisamente de diputados y senadores, tal y como se plantea ahora, no habría este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados puede, por ejemplo, proponer una vacancia, votar una vacancia y estar a favor de la vacancia, pero la Cámara de Senadores tiene que revisar eso y tiene que también dar su opinión al respecto. Y eso me parece que es muy importante y viene pues a calmar un poco toda la animosidad que puede haber dentro de la política de un país. Y con respecto a este punto debo decir que por qué, o sea, el Perú debería regresar a esta bicameralidad es porque normalmente los países más estables en el mundo son aquellos precisamente que cuentan con dos cámaras. Una cámara que legisle y otra cámara que reflexione sobre los problemas del país y que pueda precisamente darle a la legislación los argumentos necesarios para poder ser ley. Doctor, uno de los temas que se sostuvo en su momento, nos referimos al año 1993, es que este sistema generaba mucho gasto para el país y claro, estaríamos hablando de más de 60 diputados de manera adicional, aparte del gasto administrativo que implicaría, y que esto podría ser una razón por la cual se rechace. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? Bueno, mire, la democracia cuesta. No hay país donde la democracia no cueste. Y la representatividad cuesta. Entonces, es algo que no debemos verlo desde el punto de vista del gasto, sino de la inversión y de la representatividad. Cabe recalcar que en el Perú estamos subrepresentados. Tenemos prácticamente un congresista por cada 240,000 habitantes. Y eso es de verdad muy poco. Debemos reducir ese número o esa proporción, por lo menos hacer que un congresista pues represente alrededor a 120, 140,000 ciudadanos, ¿no? Y es lo que se debería lograr. Pero vean, debemos verlo esto más como una inversión, y la democracia precisamente precisa de estos elementos que hacen que sus instituciones tengan pues la estabilidad necesaria y que no tengan de vez en cuando este tipo de problemas tan álgidos que vivimos en el Perú. Es importante verlo desde esa óptica. Claro, evidentemente, bien. Si lo vemos desde la óptica del gasto, evidentemente todo genera gasto, pero veámoslo más como la educación, por ejemplo, desde el punto de vista de la inversión. Bien, doctor. Ahora, en el referéndum del año 2019, la ciudadanía ha rechazado este sistema de bicameralidad. ¿El Congreso no estaría contraviniendo esa voluntad ciudadana? De ninguna manera, porque en primer lugar, lo que hubo en el referéndum del año 2018 fue un referéndum que precisamente el proyecto de ley que llegó
al Congreso de la República fue, digamos, tergiversado en dicha comisión. Estoy hablando de la legislatura 2016-2019, ¿no? Ese Congreso. Entonces, ¿qué pasó? De que evidentemente eso no correspondía al sentido que el Poder Ejecutivo quería darle a esa bicameralidad. Dicho sea de paso, se quiso a través de esa modificación de la bicameralidad hacer que los congresistas, por ejemplo, que no podían reelegirse, puedan volver a ser elegidos. Y eso, pues, de verdad que era una manera muy, digamos, intrincada de hacer entrar dentro de esta bicameralidad situaciones que no habían sido previstas por el Ejecutivo. Es por eso que el señor Vizcarra en la época propuso que se vote por el no. Claro. Entonces, para resumir, lo que se dijo en la época es que se diga no a la copia que había hecho la Comisión de Constitución y Reglamento en la época. No al tema de la bicameralidad, que en el fondo sí, precisamente se necesitaba. Eso es por un lado. Por otro lado, aquí estamos frente a una reforma constitucional que viene del Congreso. No viene de referéndum ni de otra institución. Viene del Congreso y eso no obedece, pues, precisamente a los plazos que la ley impediría, ¿no? Para someter otra vez el tema a referéndum, por ejemplo. Entonces, en ambos casos, esta bicameralidad cumple con los requerimientos de la ley y pues tiene precisamente la ventaja de haber sido trabajada, expuesta, debatida durante casi 3 meses el año pasado en la Comisión de Constitución y Reglamento con constitucionalistas venidos pues también del extranjero y los que tenemos acá en el Perú que son de renombre, los cuales pues llegan a la conclusión de que sí, el Perú necesita hoy más que nunca una bicameralidad. Bien, doctor, en todo caso, ¿usted considera que este proyecto o este cambio o vuelta al sistema bicameral debería eliminar cualquier posibilidad de reelección para una Cámara distinta de los senadores o diputados? Normalmente en el dictamen de la Comisión de Constitución aprobado, se prevé precisamente que no existe reelección de congresistas. Listo. Ya figura en el dictamen, con lo cual todo congresista, por ejemplo, que sea senador, no podría luego volver a ser, digamos, diputado, senador o diputado, y estar así, digamos, haciendo un poco el ping-pong. Claro. No, se es una sola vez senador o se es una sola vez diputado y se acabó. Excelente. Eso es precisamente lo que ya figura en el dictamen de la Comisión de Constitución. Excelente. ¿Se tiene fecha para continuar el debate de este dictamen? Normalmente el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdés Farías, ha pedido un cuarto intermedio en la sesión que hubo el jueves pasado para precisamente poder, digamos, agregar algunos comentarios que salieron del debate, muy interesantes, dicho sea de paso, y pues poder dar una versión de, digamos, de este proyecto de ley para la siguiente sesión. De seguro que este jueves se volverá otra vez a tratar. Veremos pues cuáles han sido las modificaciones que se han aportado al texto original. Listo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias, Paloma. Muy buenos días. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hemos hablado sobre el debate parlamentario del sistema de bicameralidad en el Congreso de la República. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Nos enlazamos inmediatamente con Vanessa Castillo del RENIEC, quien nos tiene información sobre las últimas acciones del ente registral. Veamos. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. A continuación les presentamos las siguientes noticias. Hasta el 30 de abril, el RENIEC extendió la suspensión de atención presencial en sus agencias ubicadas en las 41 provincias consideradas de riesgo extremo. Esta medida, en atención a lo dispuesto por el gobierno central, también será efectiva de manera preventiva en la agencia Talara, en la oficina registral de Alto Trujillo, punto de atención Hualgayoc, agencia Nuevo Chimbote, oficina registral Santa, agencia Yauyos, punto de atención Yunguyo, punto de atención Marañón y punto de atención Iscuchaca.
En las zonas de alto y muy alto riesgo, la atención se desarrollará con un 20% de aforo en los horarios de atención regular, previa cita. Se exhorta a la ciudadanía a usar protector facial y mascarilla. Asimismo, los centros de mejor atención al ciudadano y las plataformas virtuales multiservicios continuarán atendiendo presencialmente. La flota de camionetas destinadas para la campaña de identificación en zonas de extrema pobreza ya se encuentran en las 16 jefaturas regionales del RENIEC. Las unidades fueron llegando una a una hasta las sedes ubicadas en las provincias de Piura, Trujillo, San Martín, Maynas, Santa, Huancayo, Huamanga, Arequipa, Cusco, Lima, Puno, Ica, Coronel Portillo, Huancavelica, Huánuco y Chachapoyas. Gracias al contrato suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para la adquisición de los vehículos, el RENIEC podrá mejorar el acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional. Para evitar la propagación y contagio de la COVID-19, el RENIEC realizó la desinfección y fumigación de las agencias que estuvieron cerradas por encontrarse en las zonas de riesgo extremo. Personal operativo, utilizando guantes, overoles impermeables, gafas oculares y respiradores, procedieron a limpiar cada uno de estos ambientes utilizando insumos químicos adecuados para estos trabajos. En los últimos días se ha incrementado el número de casos. Por ello, el RENIEC cumple con ejecutar la limpieza y desinfección de sus agencias para cuidar la salud de sus colaboradores y usuarios. De manera ordenada y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, la Oficina Registral de Cajamarca reanudó la atención al público para atender diferentes tipos de trámites con previa cita. Desde temprano, durante el primer día de atención, la demanda de usuarios se concentró en los trámites del Documento Nacional de Identidad. Más cola hemos tenido en lo que es trámite de DNI, ya sea de renovación, rectificación, ¿no? Estamos en este día contando con 100 citas para este tipo de trámites en este turno, en el primer turno, y 33 por la tarde, ¿no? Progresivamente las distintas oficinas y sedes de la región revirán sus instalaciones en lineamiento con las disposiciones del gobierno central y cumpliendo con todas las medidas sanitarias para proteger a sus usuarios. Son 2 turnos asignados para atender al ciudadano, quienes deberán guardar el distanciamiento social, usar mascarilla y protector facial, además de portar su propio lapicero para el ingreso a esta sede. Estamos atendiendo en 2 turnos, de 7:15 a 11:45, luego se hace una desinfección hasta las 12:15 y el segundo turno es de 12:15 a 4:45. ¿No? Recomendarles también que visiten nuestra página web para que vean qué trámites se puede hacer virtual a efectos de que no se aglomeren en la puerta. Bien amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima edición de la Central Informativa del RENIEC. Hasta entonces. Gracias, Vanessa. Ahora es el turno del Ministerio de Salud, quien nos reporta de sus principales actividades en el interior del país. Bienvenidos al microinformativo La Salud Depende de Todos. En la lucha contra la COVID-19, desde el lunes 19 de abril y mediante decreto supremo, el gobierno instó a la población a usar doble mascarilla y protector facial de forma obligatoria cada vez que se desplacen a lugares públicos como los centros comerciales, mercados, supermercados y tiendas por departamento, con la finalidad de reducir el riesgo de contagio. Asimismo, se continuará con el toque de queda y la restricción de movilización social para los días domingos. El presidente Francisco Sagasti, junto con los ministros de Salud y de Comercio Exterior y Turismo, hicieron entrega de 11.530 dosis de vacunas de AstraZeneca al gobernador regional de Tumbes, Wilmer Dios. En conferencia de prensa, el presidente Sagasti hizo énfasis en que la distribución de vacunas continuará en diversas regiones del país para iniciar la vacunación de adultos mayores, como ya se ha hecho, por ejemplo, en Huancavelica, Ayacucho, Piura y pronto en Madre de Dios. La idea es continuar con las regiones faltantes durante la próxima semana, hasta terminar la distribución de las 276.000 vacunas.
La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, informó sobre las nuevas medidas frente a la COVID-19. La Premier destacó que el gobierno continúa trabajando de manera responsable en la recuperación de las actividades económicas a través de los espacios abiertos como una alternativa a la vida cultural y social, manteniendo los aforos diferenciados según el nivel de riesgo. Asimismo, junto con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, confirmó la continuidad de los toques de queda y las restricciones de movilidad para los fines de semana, en especial para este domingo 9 de mayo que se celebra el Día de la Madre. El viernes 23 de abril inició con éxito la segunda jornada de vacunación con enfoque territorial contra la COVID-19, dirigido a adultos mayores de 80 años de Lima y Callao, quienes fueron vacunados en 40 puntos estratégicos de atención. El proceso de vacunación, que es de carácter gratuito y universal, estuvo vigente hasta el domingo 25 de abril y se dio plazo de 2 días más para los adultos mayores rezagados. Te estás yendo a chambear en el bus lleno de gente y con mayor razón tienes que ajustarte bien la mascarilla porque no todos la tienen bien puesta y encima tener tu protector porque el COVID viaja con las personas. No te contagies ni le lleves el virus a los que más quieres. Con la mascarilla nosotros salvamos vidas. Tú también puedes hacerlo. Solo tienes que ajustarla bien y cubrir nariz, boca y barbilla. Nosotros continuamos con el desarrollo de nuestra información de coyuntura. Estamos en este momento conectados con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quienes nos han preparado su microinformativo nacional. Adelante. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 28 de abril del 2021. Estas son las principales noticias. La ministra Silvana Vargas se reunió en Lima con el alcalde provincial de Chincheros, Nilo Najarro, con la finalidad de avanzar en la elaboración de una agenda territorial de protección social que atienda las necesidades prioritarias de esta provincia. Asimismo, destacó que esta es la segunda reunión de coordinación con la autoridad apurimeña y saludó el compromiso y la voluntad política del alcalde Najarro. Nosotros podemos trabajar técnicamente, podemos ir al territorio, podemos reunirnos con los alcaldes, pero si no hay compromiso y no hay voluntad para que los temas salgan y se impulsen, entonces no habremos avanzado nada. Y yo creo que lo importante es que vamos a dejar las bases de un modelo de articulación real de trabajo en el territorio que esperamos sirva de ejemplo y de inspiración para quienes vengan. La titular del MIDIS, junto a otros expertos internacionales, participó en el panel Políticas para abordar la pobreza y la desigualdad en América Latina, organizado por el Fondo Monetario Internacional. Durante su intervención indicó que es clave promover la protección social, incorporando la dinámica y las experiencias desde el territorio, a fin de tomar buenas decisiones en políticas públicas. El programa Jaliwarma, en trabajo articulado con la Dirección Regional de Salud de la región Tumbes, promueve el cuidado bucal de los escolares de las instituciones rurales, con la entrega de cepillos y pastas dentales. Claudio Eca Canales, jefe de la Unidad Territorial Tumbes, nos brinda más detalles. El Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma y la Dirección Regional de Salud continúan con su trabajo de articulación en favor de la población estudiantil, con la entrega de cepillos y cremas dentales. Una de ellas es, por ejemplo, la institución educativa 04 Mi Dulce Hogar, ubicada en el distrito de Pampa de Hospital, provincia de Tumbes. Allí, mientras el Comité de Alimentación Escolar realizaba la distribución de los alimentos brindados por Jaliwarma a madres y a padres de familia, se distribuyeron equipos básicos de salud oral. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Amigos, les compartimos ahora las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Unos 900.000 peruanos ya han sido vacunados contra el COVID-19. La meta al término de la actual gestión gubernamental es llegar a 4.650.000 personas vacunadas, que incluye a todos los adultos mayores de 60 años. El 87.5% de beneficiarios del bono 600 soles cobraron su asignación. A la fecha, 3.243.438 de hogares han recibido este apoyo del Estado peruano. Quienes falten, hacerlo efectivo a través de las diversas modalidades señaladas.
En la cresta de la segunda ola, el Ministerio de Salud reportó 403 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Una jornada en que también se sumaron al recuento oficial 6.876 casos confirmados de coronavirus. Desde marzo del 2020 se ha confirmado 1.775.062 personas con coronavirus. El programa PAEMIPE otorgará a partir de mayo tasas crediticias del 2 al 7%. Cuenta con un fondo de 2.000 millones de soles a disposición del sistema financiero para realizar préstamos a las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de seguir reactivándolas. Por cuarto año consecutivo, nuestro país es nominado como mejor destino de avistamiento de ballenas de Sudamérica en los World Travel Awards 2021, considerado los Oscar del turismo, gracias al hermoso escenario de nuestro mar para observar a estos gigantes cetáceos en su tránsito por el Océano Pacífico. Para votar, ingrese a World Travel Awards Sudamérica 2021. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. La India ha sufrido un enorme aumento de casos de COVID-19. En días recientes, la Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación y también movilizó ayuda. La pandemia de la COVID-19 en la India, donde se están registrando cifras récord de más de 350.000 casos diarios, lo que equivale a más de un tercio del total global, es desgarradora. Señaló así el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud, que ha movilizado ayuda para asistir a ese país. La OMS ha situado a 2.600 miembros de su personal en el país para apoyar la respuesta de las autoridades sanitarias indias en el terreno. El líder de la Organización Mundial de la Salud añadió que a nivel mundial la pandemia sigue intensificándose, con los casos subiendo por 9ª semana consecutiva y las muertes por 6ª. Según la OMS, los casos globales de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia ascienden a 146 millones, de los que más de 3 millones fallecieron. Mientras que las redes sanitarias nacionales indican que en el planeta ya se han distribuido más de 1.000 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. Bien, rápidamente nos trasladamos hasta Indonesia, donde un video grabado por marinos de un submarino antes de desaparecer en el mar de Bali ha conmovido. Sampai Jumpa es la canción indonesia que cantan los marinos, cuyo título significa adiós. Dicha canción fue grabada semanas antes de la trágica muerte de los 53 tripulantes. Ahora el video se ha convertido en viral y ha emocionado a muchos internautas en Indonesia. El video fue filmado como mensaje de despedida al excomandante de las fuerzas submarinas indonesias y se grabó con un móvil en el interior del submarino KRI Nanggala 402 antes de que desapareciera en las aguas al norte de la isla indonesia de Bali. El submarino desapareció el pasado miércoles 21 de abril, cuando se aprestaba a participar en maniobras frente a Bali. El sumergible solo tenía capacidad para 72 horas de oxígeno, por lo que las tareas de búsqueda y rescate debían completarse lo más antes posible. Pese a los intentos, las Fuerzas Armadas de Indonesia anunciaron que habían encontrado el submarino fragmentado en 3 partes, a más de 800 metros de profundidad, y que toda su tripulación había muerto. Amigos, muchas
Muchísimas gracias por acompañarnos. Llegamos al final del programa. Recuerden que estamos en los canales 44 y 516 de Movistar TV, así como en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y en las plataformas de nuestros 22 canales aliados. Nos dejamos con bellas imágenes de Chivay. Permiso.